Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, señoras, señores, amigos de TVO Televisión en Señal Abierta? Continuamos con nuestros invitados el día de hoy y justamente vamos a conversar con el doctor Federico Guerrero Neira. Él es docente universitario y también está involucrado en la vida política. Él es de las canteras del Partido Popular Cristiano. Vamos a conversar sobre la coyuntura actual. Ya se avecinan las elecciones municipales y regionales el próximo año y en el interín se están armando ya los grupos, los equipos, quienes serán nuestros próximos candidatos. Bueno, esto está a nivel aún, como digo, están armándose los equipos técnicos y los políticos. Vamos a conversar con el doctor Federico Guerrero. Muchas gracias. Después de cuánto tiempo nos volvemos a reencontrar. Buenas noches, estimado amigo Fico. Buenas noches a ti, Víctor. Gracias por la invitación. Un saludo especial para la teleaudiencia en tu programa Pulso Regional y en este canal que siempre está involucrado, ¿cierto? Y comprometido con el desarrollo regional. Efectivamente. ¿Cuál es la actividad última que está realizando Fico? En estos momentos nos encontramos trabajando el tema de información sobre candidaturas al gobierno regional. Ya. Gerencio la empresa Pure Data Consultores y nuestro equipo de trabajo está recogiendo información. Probablemente estemos publicando los resultados en esta semana. A nivel de toda la región, A ¿verdad? nivel de región, sí. Ajá. Así es. Y luego he estado, actualmente todavía continúo en el directorio de Caja Piura, pero mi labor fundamental es ser profesor. Soy profesor principal Docente. de la Facultad de Economía, sí, de la Universidad Nacional de Piura, sí, una de las facultades más prestigiosas a nivel del país. Ah, por supuesto. Sí, así es. Y aún no se reintegra el alumnado, ¿verdad? Por No. el tema de la pandemia se está trabajando remotamente, pero ya se está viendo porque hay alumnos que ya se han vacunado, como los docentes, y entonces se está pidiendo que nuevamente regresen a clases presenciales. Sí. ¿Se Pero dará el tema de el próximo año? Es probable que el periodo 2020, el año 2023, 23, sí. es probable que ya se empiece con la presencialidad, pero en estos momentos estamos por iniciar el semestre 2 del año, ¿no? Del 2021, entonces virtual, de manera virtual, ¿cierto? Pero mire, si uno revisa las noticias a nivel internacional, de pronto mucha gente que está vacunada, muchos países que tienen vacunación, vuelve a brotar el virus y vuelven a encerrarse. Entonces, eso es incierto, pero el año 2022 y el 2023 creo que es posible, ¿cierto? Hay una propuesta ya de que el año 2022 empecemos, pero eso está sujeto a lo que venga, ¿no? Claro. Porque nosotros sabemos que la vacuna es una forma de amortiguar el golpe de aunque la vacuna del virus, es experimental también. No exactamente, sabemos ¿cierto? qué va a pasar más yo diría adelante. que más seguro es el año 2023, pero evidentemente el año 2022 hay una propuesta ya de iniciar. Pero este está anunciando los exámenes de admisión, ¿no? Sí, sí, presenciales. sí, Bueno, la nacional siempre ha hecho presenciales, Sí, no ha hecho virtuales. Este año que ha ocurrido, que ha pasado, transcurrido, se ha hecho examen presencial. Y eso es parte, ¿no? Porque tenemos un amplio campo con las debidas medidas de protección. Claro. Se puede hacer. Esperemos pues que se cumplan con las normas de bioseguridad, porque lo importante es cuidar vidas y no exponerlas. El señor rector Omar Vences tiene toda la preocupación, ¿cierto? Porque las cosas se hagan muy bien. Y el tema de medidas de bioseguridad, sí, pues es menester de la universidad llevarlo a la práctica. Hablemos de lo que tú manejas, de lo que dominas y es tu fuerte sobre la economía. Decía de que la pandemia nos ha golpeado a todos. No sé a quién no lo habrá golpeado, ¿no? Económicamente, digo, una crisis tan fuerte, una crisis sanitaria y crisis en el plano económico. ¿Cómo ves en este tiempo donde el Perú descendió casi un 11,5%
en el Producto Bruto Interno, y se habla que para este año Perú crecería en un 13,2%. Bueno, los expertos y las autoridades, ¿cierto?, del Ministerio de Economía y Finanzas y del Banco Central de Reserva están opinando que el Perú va a crecer en esas tasas de 12 a 13%. Lo que se puede observar sí es que hay una recuperación de los sectores económicos, de una reactivación de las actividades, ¿cierto?, económicas, y también una reactivación del tema financiero. Evidentemente, en un ambiente de pandemia que ha golpeado creo que a todo el mundo, ¿cierto? A todo el mundo, ¿cierto? Y es incierto y si le añadimos el factor político, se genera más incertidumbre. Entonces, algunas medidas de política que se están dando podrían restringir el crédito, podrían hacer que la gente no tenga las expectativas de poder trabajar con su negocio y poder cumplir con sus compromisos. Pero en esencia, Piura, por ejemplo, es una región que tiene la actividad primaria, exportadora básicamente. Tenemos cultivos, tenemos servicios, y ahí lo que podría decirse es que hay forma de trabajar, ¿cierto? Hay para producir. Ahora, habría que ver... No se ha estancado. No. La actividad... Si uno revisa las tasas de crecimiento, se está avanzando. Sí. Ahora, decía de que durante el año 2019-20 Perú decreció en 11,5%. Así lo registran las cifras. No, sí, así lo registran. Sí. Y se habla o se prevé que para este próximo año o este año estemos creciendo el 13%. Pero no es un crecimiento autónomo, exclusivo. Digamos que se está recuperando ese decrecimiento, como alguien me decía. Pongamos una figura como la calavera. La calavera es el decrecimiento del 11% y el 13 o 12% es lo que está recuperando en carnecita. Es decir, de que no es que se dispare la economía, estemos en el mejor de los mundos, ¿no es cierto? Claro. O sea, eso tenemos que entenderlo de esa manera, porque el gobierno, como que triunfalísticamente dice que el Perú está creciendo en 12 o 13%. A ver, si uno mira los ingresos de cualquier empresa o como país, puedes crecer por nivel de precios o por cantidad, o porque produces más, ¿cierto? Y en estos momentos lo que tenemos es un crecimiento de los ingresos por factor monetario, por nivel de precios. Ahora, preguntarnos si verdaderamente en cuestión de producción está creciendo el país o es que tenemos precios que están ayudando al incremento de los ingresos. Eso es lo que hay que ver. Lo que necesitamos nosotros es crecer, ¿cierto? Pero para crecer físicamente tenemos que hacer inversión. Efectivamente. Y la inversión es un factor que se da si es que el empresario tiene la seguridad para invertir y si cree que tiene expectativas para poder cumplir con los pagos respectivos. Porque eso pasa por los temas monetarios de la tasa de interés. Inversión pública estamos cero. Cuando uno revisa los registros del Ministerio de Economía y Finanzas en lo que es inversión pública, vemos que hay indicadores que los gobiernos locales, los gobiernos regionales no avanzan a gastar más del 70%, 60%. ¿Eso equivale a qué? Eso equivale simplemente a que los gobiernos no tienen las capacidades para gastar o tienen una alta traba burocrática, ¿cierto? Que no permite llevar a cabo las obras. Por ejemplo, el anterior gobierno regional dejó casi en expediente los hospitales. ¿Qué se ha hecho? Habría que preguntar. ¿Qué está haciendo el gobierno regional con su gasto de inversión? ¿En qué porcentaje está? Igual los gobiernos locales. Si uno entra a la consulta amigable del Ministerio de Economía y Finanzas, va a ver que los indicadores están bajos. Al no haber inversión, significa pues que no hay empleo. Ese es el tema. Ahora, se trata de cubrir el tema del empleo con empleos temporales, pero yo no creo que eso sea lo que quiere la población. La población quiere un empleo sostenible, permanente, ¿cierto? Tener un trabajo para poder llevar ingresos a su familia. Y tampoco quiere bonos. Probablemente esté agradecida con los bonos porque sea una ayuda temporal. El tema es no es permanente. Pues. No es permanente, pues por eso te decía, la gente no quiere bonos, lo recibirá una o dos veces salvo, pero después... El tema es con qué lo vas a cubrir. Un bono de 350, de 700 soles no es que le va a alcanzar para todo el tiempo. La idea es tener empleo sostenible que se logra a través de la inversión, ¿cierto? Pero los bonos puedes tenerlos un mes, 2 meses. Hace poco han aumentado han dicho que van a aumentar en 70 soles, 100 soles
los que ganan menos de 2.000 soles, ¿cierto? Sí. Mira, yo creo que la gente... 270 soles la gente, para los formales. la gente lo recibe, porque ¿quién no recibe dinero? Bueno, claro. Pero sí se queda preocupada porque no es permanente. Y además porque por dignidad propia la gente quiere ganarse, ¿cierto?, el pan con el sudor de la frente, no que te estén regalando las cosas. ¿El Estado es buen administrador de los recursos nacionales? Este gobierno, bueno, habría que vamos ver a tener que hablar de este gobierno porque ya, nos está presidiendo, nos está gobernando, ¿no? Pero habría que ver en el mundo ejemplo de empresas estatales que son eficientes, ¿sí? ¿Cuáles, por ejemplo? Codelco, de cobre, en Chile. ¿Alguna otra empresa estatal eficiente? Petroperú ha sido eficiente en el tiempo que hemos tenido. Entonces, eso es lo que habría que ver. Entonces, ¿qué sucede cuando el Estado administra los recursos? Al final son personas las que administran los recursos, ¿cierto? ¿Y qué es lo que tenemos? Un lobby de personas que son las que entran en el Estado. Y ese es un gran problema porque genera ineficiencia. Y además que es un compadrazgo hasta cierto punto. Es bien sencillo. El empresario privado lo que busca es la eficiencia y dentro de la parte laboral pues involucra a sus familiares en la parte laboral. Y el empleado público cuando tiene un cargo lo que hace es involucrar a sus familiares. Solo que la diferencia es que el empresario privado es con su dinero y el Estado es con el recurso de todos. Ahora tenemos que, ya no es el 70% de informalidad, sino se ha incrementado hasta un 80 y tantos %. Las pymes es un factor fundamental. Las pymes es una fuente que promueve, que tiene ingreso, que hay inversión. Las pymes están pasando por mal tiempo también. Las micro y pequeñas empresas. Las pequeñas y medianas empresas. Sí, deberían tener mejores condiciones para poder desarrollarse. Sin embargo, nos enfrentamos a los temas de la informalidad laboral, ¿cierto? De la informalidad tributaria, del tema de productividad. ¿Y por qué, por ejemplo, le preguntas a un micro y pequeño empresario, ¿por qué no tributas? ¿O por qué no tributas todo lo que tienes que tributar? Y él dice, ¿qué recibo del Estado? Entonces, tiene que haber un convencimiento, como es natural, que los beneficios de ser formal sean mayores a los costos de la formalidad. Pero si uno revisa el texto único de procedimientos administrativos de los gobiernos, dificultan la inversión. Ahora, en el aspecto financiero, evidentemente muchas MIPES y pymes han sido golpeadas. El Estado entró con los programas Reactive y los programas FAE. Sí. Muy bien, se les apoyó a las MIPES y pymes. Habría que hacer un análisis de cosecha para ver cuál es el resultado de este apoyo. Algunas habrán salido, otras tendrán dificultad en pagar. Entonces hay que preguntarnos qué pasa con ese 15% de pymes, de MIPES, ¿cierto?, que habiendo recibido Reactiva tienen que reprogramar o refinanciar sus créditos. Ese es un gran tema. ¿Hasta dónde llega la ayuda del Estado para los micro y pequeños empresarios? Ahora sí lo devolverán también o quiebran y desaparecen. Sí, pues, porque depende, ¿no? Depende de sus costos, depende de que puedan vender sus productos. O sea, ¿quién les garantiza o quién les garantizó a las MIPE y a las pymes Reactiva MIPE, no sé cómo le denominan ustedes los economistas? ¿Quién nos ha garantizado? Porque hay empresas grandes que inclusive han cambiado de nombre, como que han quebrado y le sacan la vuelta al Estado. ¿Esa plata es recuperable o no es recuperable? No es recuperable. El programa Reactiva y el FAE fue para empresas que están básicamente formalizadas, ¿cierto? No fueron para personas que no tenían registro de su actividad. Fue un aliciente, una ayuda. Habría, como les digo, ver en concreto, en específico, cómo les ha ido luego de haber recibido el préstamo. Por ejemplo, el tema de alimentos, ahí pudo crecer. El tema de turismo, ¿cuántas trabas hemos tenido para que se desarrolle el turismo? ¿Sí? Ahora recién está reaperturando. Los temas de agricultura, sí ha sido posible, pero por ejemplo, los comercios, algunos han podido tener aforo, otros no han podido tener aforo. Habría que ver en cifras cuántos de esos miles de millones que se dieron en los programas de Reactiva y FAE no van a ser recuperados. O sea, ese dinero lo regresa al Estado. Lo dijo la ministra de Economía, ¿cierto? En su momento, de los
del 100% del fondo reactiva que se ha dado, el 25% se va a perder, no se va a recuperar. El dólar no baja de los 4 soles. Hoy día bajó. ¿Bajó? ¿Cuánto? Sí. ¿3.50? No, está en 3.90, 3.98 lo 3.98, sí, pero casi no. Bueno, algo es algo, pero aún está muy... Pero es que tenemos un gobierno que tiene claro dónde quiere ir, pero la forma de decirlo confunde. Y eso no genera confianza. Una autoridad del gobierno que le dice al presidente del BCE, del Banco Central de Reserva, tiene las puertas para que te vayas si no te gusta, ¿qué seguridad puede, no? Entonces el dólar viene subiendo, viene bajando, pero está alrededor de 4. Los especialistas estiman que debemos terminar con un dólar de 4.5 por lo menos, ¿no? 4.05. Y si no estuviera este gobierno con Castillo, hubiera ganado cualquier candidato de la derecha, ¿en cuánto estimas que el dólar estaría en este momento? Lo que te puedo contar es lo que he visto y escuchado de los especialistas. Estimaban en 3.60. 3.70 más o menos. 70, sí. Porque recuerden que ya estábamos en 3. Cuando empezó la pandemia estábamos en 3.43. Ya. ¿Sí? Y si uno mira el récord histórico, que es para todo, la persona que quiera verlo, lo tiene en el aplicativo del Banco Central de Reserva. Entonces el dólar empezó a subir, pero lo de la pandemia y lo del factor político lo aceleró más todavía. Claro, eso es importante para conocimiento de la información, que muchas veces las personas no tienen este tipo de datos, ¿no? Y sobre todo del especialista. Pero aquí está, lo puedes bajar. Aquí está, por ejemplo, el aplicativo del BCR. Se baja, ¿cierto? Se abre y aquí aparece el tipo de cambio. Ahí está. Sí, correcto. Con cifras, con todo, sí. La pregunta va por otro conducto. O sea, para que la información la tenga categóricamente la gente, seguramente se preguntará, ¿por qué es que sube? ¿Por qué sube el dólar? ¿Por qué sube el dólar? La respuesta más básica es por la escasez de dólares, ¿cierto? Frente a la demanda. Ya. ¿Y por qué sucede Porque esto? la gente que retiró, por ejemplo, su CTS, su FP, ¿qué ha hecho con el dinero? ¿Lo ha gastado o no? ¿Lo ha cambiado a dólares? ¿Sí? ¿Eso es todo? Entre una de las razones, sí, porque si ves el tema de las divisas, está entrando dólares. Pero el temor, pero el temor, si quiere llegar a esa respuesta, el temor de estar en este gobierno y el temor a que expropie, yo voy por ha ahí. hecho que la gente retire. Claro, porque el inversionista, ha hecho que la gente el empresario, saque dólares del país. Sí. Con la duda de que si de pronto le va a perder todo, hay un registro, empieza a retirar las divisas, a retirar todo lo que ha invertido, porque hay inversionistas extranjeros, no son nacionales, los que invierten. Por ejemplo, en las mineras. Pero tiene conocimiento que se ha salido al país como 10.000 millones de dólares. Más, 15.000 millones de dólares ha salido del país. Por temor a la si no retorna, eso encarece. Claro. Eso dólar. Lo que hace es disminuir la cantidad de dólares que hay en el país, ¿cierto? Y frente a la gente que quiere comprar, evidentemente el precio sube. Y para que vuelva a bajar el dólar, ¿qué tendría que ocurrir? Confianza en el país. Confianza. Sí. O que este gobierno no esté, porque este gobierno no da confianza por ningún lado, ¿no? Dicen, se desdicen, entre ellos mismos no saben lo que dicen. Se va el presidente Castillo al sur, habla una cosa, que la nacionalización de Camisea, viene a Lima, dice que Víctor, invita a los inversionistas a que vengan a invertir. No se le entiende, entonces es una duda. Pues. Es lo que estoy desde el comienzo queriendo establecer, ¿cierto? No hay confianza en un gobierno que tiene claro lo que quiere, pero la forma de decirlo es la que confunde. Y de poco a poco van logrando sus metas. Porque los políticos mismos de este partido dicen, no, es el oligopolio que existe. Entonces están encareciendo ellos los productos para dejarlo mal a Castillo. ¿Sucede esto? No, lo que pasa es que nuestra estructura de país que tenemos, la actividad económica que tenemos, trabaja con insumos importados. Así es, como el trigo, por ejemplo, ¿no? Y el precio, si es en dólares, ¿qué tienes que hacer? Claro. Para comprar dólares tienes que subir tus precios para poder comprar más dólares. Antes el pancito estaba 5 por 1 sol. Ahora está 3 panes por 1 sol. Y yo todavía compro 5 por 1 sol. ¿Has comprado? Sí, todavía compro 5 por 1 sol. ¿Pesa o no pesa? ¿Sí? ¿En dónde? Sí. ¿Qué panadería? Le pongo propaganda para ir a visitar. No, son puntos de vista. O sea, tampoco hay que extremar el asunto.
Sí, yo creo que para que la cosa el tema vuelva a la normalidad, hay que tener confianza. Confianza. Y eso pasa por tener un lenguaje adecuado del gobierno. En el tema económico, sobre todo que es muy sensible, ¿no? Así es. La gasolina, igual el combustible está alto, dice, por los estándares internacionales, pero repercute en la economía nacional. Pero cuando baja el precio del barril de petróleo, la gasolina no baja. No baja, sí. No baja, pues, se queda no siempre baja. arriba, ¿no? Así como el gas también, el gas doméstico, claro, está ¿no? a 58 soles el gas. Ajá. Es el tema, o sea, el Perú tiene una estructura económica de oligopolio, donde los grandes productores o comerciantes se ponen de acuerdo y pueden de alguna forma dirigir el precio o establecerlo. Entonces, la pregunta es, por ejemplo, ¿cómo haces para bajar tasa de interés? ¿Cómo harías? Pues simplemente que venga más oferta financiera, ¿no? Que entren más bancos, más entidades financieras al país. Ahí está el tema, pues. Pero ¿qué dice la normativa? Es la confianza. Ahí está. ¿No? La confianza jurídica, la estabilidad que se le da al inversionista, al empresario de venir. Yo quiero invertir en el Perú, pero ¿dónde está la confianza, la garantía que me puede Cuando dar? revisas la normativa para que se ponga un negocio en el país, ¿cuánto demora? ¿Cuánto demoran los permisos que te da una entidad? Claro. Es el problema. Es el gran tema de que las entidades que tienen que dar los permisos, por diversos motivos, te lo demora mucho tiempo. Entonces, creo que la mejor manera de tener estabilidad y de que los precios vuelvan a la normalidad es con la competencia. Eso es una economía de libre mercado. Contrario a lo que es el Estado, más Estado, ¿cierto? Ese es el problema. Entonces, ¿por qué apostamos? Apostamos porque para el bienestar de la población, sí. ¿Cuál es el camino más adecuado? ¿Qué nos ha demostrado en años, cierto? ¿Qué es más eficiente? ¿El Estado o el libre mercado? El libre Lo que mercado, pasa que en el país no ha habido libre mercado. Lo que hay son oligopolios, son acuerdos entre la gente, ¿cierto? Ese es el tema. O sea, ese tema tienen que moderarlo, digamos. Tiene que trabajarse más la normativa para que haya más inversión y para que venga más empresa al país, ¿cierto? Es el tema, sí. Igual no hay confianza con este gobierno. Ahora está pidiendo facultades legislativas para empezar en el tema de la tributación. Se piensa subir algunos costos en los alquileres, por ejemplo, de las viviendas. ¿Es factible? No es factible. Yo creo que lo primero que debe hacer todo gobierno, y no este gobierno, es ampliar la base tributaria. ¿De qué manera? Es bien fácil, ¿cierto? Que los que están pagando, paguen más. Les aplica más, les sube la tasa. Sobre todo los que tienen sus transacciones bancarizadas. Esos son los que justamente se llevan el dinero, pues. Pero no hay forma de evadir el tributo ahí, que sí lo hace el informal. ¿Te das cuenta? Entonces, cuando no está formalizado, simplemente no pagas. Pregúntate cuánta gente paga tributos. Como por ejemplo, ya me has hecho recordar al gran López Aliaga. Sí, sí, ya me estoy acordando también. A López Aliaga, la misma compañía de teléfonos, Telefónica. Ponen diversos artilugios legales y van demorando el pago de los tributos, ¿cierto? Hasta que por ley del olvido dejan de pagar. Porque al chiquito, al microempresario lo persiguen, la zona lo persigue. Así es. ¿Ves? Y a los grandes les condonan pero está bien, mira, todo gobierno, reitero, debe preocuparse por ampliar la base tributaria y ahí donde y preocuparse también porque paguen los que deben pagar, los grandes empresarios. Estos que te ponen medidas legales para demorar los pagos. Entonces, pero si le vas a cobrar al que te está pagando, ¿qué vas a hacer? La persona que ahora te alquila, por ejemplo, una oficina, por ejemplo, y te lo alquila en $700 soles, por decirlo. Tiene que pagar 5% de impuesto. ¿A quién se lo carga? Él no lo saca de los 700 soles, se lo carga al que le está pagando el alquiler. Si le subes la tasa de tributación al 10%, los 70 soles se los va a sacar a la persona que quiere, al que está alquilando. El usuario siempre al usuario es el que paga al final, patos. ¿te das cuenta? Los platos rotos los paga el usuario. Así es, ¿no? así es. Entonces dime, ¿vamos a hacer siempre poco los que pagamos? Es el tema. Por eso de la informalidad que hay, pues. Por eso, o sea, hay informalidad tributaria, informalidad laboral, un tema de productividad, informalidad sanitaria, eso es lo que debe trabajar.
Empecemos pues a tratar de que este gobierno se recomponga. Yo lo veo difícil, pero no hay nada imposible que Por el bien del Perú. no recompongan este gobierno para el bien de todos los peruanos, porque nos está gobernando, ¿no? Y como nos gobierna, yo entiendo de que no le tienen mucha fe ni mucha confianza, sobre todo lo de la derecha, dice, ¿no? Lo de la derecha, donde tú eres de la derecha, ¿no? No sé por qué catalogas al PPC de derecha, de Partido Popular Cristiano de derecha. ¿No? ¿Quién le dijo el partido de ricos? No es partido de ricos, es No, ¿quién lo dijo? personas Alan que García lo dijo, trabajan, pues, ¿no? Pero son epítetos, ¿no? Sí, pues. Que calan a veces en la opinión pública. El partido pública. de ricos sí salió casando No. con el PPC Claro, recuerdan cuando era necesario. ¿Van a participar? ¿No van a participar ustedes de las elecciones? Desafortunadamente el Partido Popular Cristiano perdió la inscripción, no tiene vigencia. En las elecciones del año 2022 regionales no se va a participar. No van a participar. Se está en un proceso de reingeniería política. Yeah. Sí, va a empezar nuevamente el recojo de firmas, ¿cierto? Son 22,000 adherentes. Sí, pues es posible, la meta es son alcanzable. 22,000, yo creo que ustedes superan los 22,000. De lejos teníamos el partido con mayor número de inscritos. Entre 22 a 26,000 está. Ahora son adherentes. Pero ya no está decidido. Para las regionales del 2022, no. Porque además hay que tener en cuenta que este 5 de enero, ¿cierto? Del año 2022 se cierra la inscripción. Y eso para todo candidato a la alcaldía o al gobierno regional debe estar inscrito. Entonces el PPC Claro. no... mes de diciembre, que es un mes mocho, Ajá. un mes festivo, es imposible. Y si ustedes no van a postular, no van a participar, ¿van a respaldar a algún movimiento, algún partido político? Hay libertad. ¿O hay libertad? Hay libertad para que cada uno de los que fuimos militantes del Partido Popular Cristiano en su momento Sí. pueda acompañar a algún candidato o pueda participar en las elecciones, ¿sí? Por ejemplo, en el PPC hay muchos PPCistas que están que van a trabajar, ¿cierto? Están ya apoyando al señor Miguel Cueva, ¿sí? Miguel Cueva está con APP, Sí, en estos momentos. con Alianza para el Sí, Progreso, así ¿no? es. Entonces hay otros PPCistas que están en otras tiendas políticas. Hay libertad, Hay libertad. sí hay libertad, ¿no? Ya. Entonces eso es natural. Entonces ustedes están trabajando ya para más o menos conocer quiénes son los que están con posibilidades. Bueno, A través en de el gobierno, candidato al gobierno regional, pues es evidente que el señor Reinaldo Gilbeck, ¿cierto? Que Ajá. hizo una gestión muy buena, diríamos aceptable, Ya. es uno de los favoritos. Claro, porque en esta encuesta que hemos dado cuenta está en más o menos con el 13%. ¿Ah? Lo que pasa es que hay un efecto balanza. Ajá. Mientras la gestión actual del del actual gobernador regional se percibe que ha hecho poco, casi nada, Sí. entonces El disminuye, actual. ¿cierto? El actual, ¿cierto? Ajá. Entonces automáticamente el anterior sube en percepción. Entonces cuando miras haber levantado el dique de la represa Puechos, la avenida José Aguilar Santisteban, la avenida Chulucanas, la avenida Sánchez Cerro, entre muchas otras obras que se hicieron, y comparas con lo que ha hecho el actual gobernador, automáticamente lo sube, ¿cierto? O sea, ni siquiera lo ha igualado. No, políticamente no. Se aprecia lejos de la diferencia, ¿no? Luego está el señor Paz, está el señor Mártir, está el señor Luis Neira, también quiere postular al gobierno regional, ¿cierto? Aunque Lucho Neira, sí, el actual alcalde de Sullana. Sí, pues, pero nosotros sabemos cómo vota la región, ¿cierto? Evidentemente siempre hemos tenido un piurano, ¿no? de gobernador regional, o por lo menos uno que está permanentemente en Piura, ¿no? El caso del señor Neira, por ejemplo, quedó en segundo, y ahí nomás con el actual alcalde. Sí. Es un buen candidato para la alcaldía de Piura. Dependiendo con quién vaya. También. Porque si va con el gallo, ya la gente no quiere hacer nada con el gallo. El gallo Ni con el gallo ni con la gallina. Sí, yo creo que el gallo está muy venido a menos. Sí, Ahora, bastante. venido a menos. No va a tener ninguna opción de ganar, ¿no? Hay tiempo aún para hacer estos análisis y te agradecería si nos proporcionas, de paso,
este trabajo de campo de tu empresa, de Piura Data Consultores. Yo encantado, si más bien nos das la oportunidad de poder compartir a través de este canal, ¿cierto? Claro. La teleaudiencia, encantado, vendrá ya con mi persona, el gerente estadístico, ¿cierto? ¿Qué recomendación nos das a los piuranos? Yo creo que los piuranos debemos forjar una opinión por asegurar el recurso hídrico, donde se pueden hacer varios vasos reguladores, ¿cierto? Y donde se puede incrementar la cobertura de agua a domicilio, pero no solamente en conectividad, sino en lo que es la presión, ¿cierto? En la calidad del agua y también el sistema de alcantarillado. Pero la EPC Grau está que hace agua y por todos lados vemos porque hace muchos años, en una etapa concursal, el actual gerente no maneja el EPC Grau, digamos en esos términos, ¿no? No le permite capitalizarse. Pero es posible hacerlo, ¿no? Es posible plantear una inversión. Inversión, así es. Ministerio de Vivienda, ponerle billete, dinero. Se requiere inversión. Y luego el tema de salud. Los piuranos también debemos ver un tema de la salud, en qué niveles se atiende, ¿cierto? Cómo fueron cerrados los establecimientos de primer nivel de salud en tema de la pandemia. Eso hay que trabajarlo. El tema de salud, el tema educativo, con la presencialidad que será de a pocos, ¿cierto? Como se vaya aportando el tema de chamba de los gobiernos regionales. Sí, ¿no? Claro, la educación y la salud son gobierno regional, no es gobierno local básicamente. Y luego hay que ver el tema de la conectividad física y la conectividad virtual. Yo creo que esos 4 pilares son condiciones básicas, ¿cierto?, para el desarrollo. Y no olvidarnos tampoco de la conectividad del internet, que es importante. Esa es la conectividad virtual. Pues. ¿No? A ver, si usted entra a Borropón, entrando al cerro ya no hay señal. Sí, pues. Tenemos conectividad, señal tenemos en la costa. Es deficiente, bien deficiente. Pero en la sierra y en el campo no hay señal. Entonces, si uno recorre la pista, la longitudinal de la sierra, por ejemplo, de Ayabaca, Huancabamba, no tenemos ya. Esa es una pista angosta de 3 metros, ¿cierto? Que la verdad no presta garantía alguna para avanzar. De todas maneras hay que estar siempre pendiente en formar opinión, en trabajar, ¿cierto? Porque después la actividad económica, mirando los niveles de inversión, las tasas de interés, es posible. Eso es mucho, teniendo las condiciones básicas es posible hacer actividad económica en el país. Y bueno, y todos conocemos Piura, ¿no? La actividad agrícola que tiene. Claro. Uvas, ¿no? Paltas, mangos. Eso es posible. Hay bastante inversión extranjera, pues. Y está bien, ahora están tendiendo el gas hacia Sullana. No sé si habrá visto sí, claro, el tendido del gas de Paita Piura y ahora están hacia Sullana tendiendo. ¿No? Eso es muy bueno. Piura siempre ha sido una ventana, ha sido una fortaleza. No es que ha sido, lo es, porque no se ha perdido. Lo que pasa de que en el manejo gubernamental un poco que se crea la duda y la desconfianza, pero Piura es una región bastante bendecida por Dios. Piura tiene todo. No, tenemos sí, todo tenemos. Todo. El tema es cómo lo gestionas. Por ejemplo, cuando las avenidas de agua del verano, se va el agua, se pierde, se va al mar. ¿Cómo hace los vasos reguladores para contener, ¿cierto?, el recurso hídrico? Ahí arriba también. Sí. Con ¿Cómo cambias, cómo cambias el tema de la matriz energética en Piura también? ¿Sí? ¿Cómo cambias el tema del riego por gravedad a riego tecnificado? ¿Cómo gestionas el tema? Bien, Pico, ha sido un gusto, pues, conversar después de muchas lunas. Ojalá te tengamos con frecuencia para poder ir analizando estos temas económicos y políticos, y que la población también se interese en entrar a política, porque la gente tiene miedo. ¿Para qué me voy a meter a política? Hay un gran problema, Víctor. A ver. El problema de la omisión. Uno peca por pensamiento, palabra, obra y omisión. Sí. Y uno dice, ¿y por qué me voy a meter a política? Porque voy a ir a delinquir. Y entonces, como tú que eres el santo, el honesto y el correcto, no te metes en política, dejas que los que no son santos, honestos y correctos se metan en política. Se les abre la puerta, ¿no? Se les deja la puerta abierta, libre, ¿no? Entonces, ahora que hay elecciones regionales y locales, sería bueno que la gente, pues, que
tiene ganas, que tiene capacidad y que pues se siente bien, ¿cierto?, de hacer las cosas bien, participe. Y que tenga voluntad, sobre todo. Que tenga voluntad de cambio. servicio. Sí, voluntad de servicio. Yo te agradezco mucho, Víctor, más bien por la invitación. De seguro estaré atento cuando creas tu conveniente poder participar y quizás la semana que viene podamos compartir los resultados, ¿cierto? Yo creo que sí. Sí, Yo creo que encantado y gracias, la verdad que después de ir tanto preparando tiempo, las nuevas canteras, ¿ah? Tienes una hijita que está preparándose, estudiando Sí, para ciencias de la información, sí, de la así es, comunicación. tengo mis 3 hijos, los 2 primeros ingenieros y Bien. gracias a Dios todo bien, y mi hijita también que pues, está en el mismo camino, ¿no?, de la Qué academia. bueno, bendiciones y Gracias. saludas a tu hijita y a toda tu familia. Gracias. Gracias a ti, Víctor, y un saludo para tu teleaudiencia. Gracias. Vamos a la pausa y volvemos, amigos, con más aquí en Pulso Regional. Del coronavirus nos cuidamos entre todos. Saber para prevenir. ¿Qué cuidados debemos tomar todos? Lavarnos frecuentemente las manos con agua y jabón. Toser o estornudar sobre el pliegue del codo. No llevarnos las manos a la cara. Ventilar bien todos los ambientes. Desinfectar bien los objetos que se usan con frecuencia. No compartir utensilios personales. Posponer o suspender toda actividad social que implique aglomeración de personas, cumpleaños, fiestas u otras reuniones sociales. Vamos a cuidarnos entre todos.